Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el nuevo monitor de Sentei de 144 Hz y 1 milisegundo de respuesta, el cual es ideal para aquellas personas que busquen llevar su experiencia de juego a otro nivel. Así que si estás buscando dar el salto de los 60 a los 144 Hz, quédate ahí que te lo contamos todo. Comenzamos. Empezamos con el desempaquetado del monitor, el cual es bastante simple. Primeramente, nos encontramos con un completo manual donde encontraremos todas sus características y funcionalidades. Adicional a esto, posee dos cables de conexión. El primero es un cable power para alimentar el monitor y el segundo un cable DisplayPort con el cual vamos a poder conectar el monitor a la PC. Cabe destacar que este último nos va a entregar una resolución Full HD con una tasa de refresco de 144 Hz, pero si quisiéramos utilizar el FreeSync que posee este monitor, vamos a tener que optar por un cable DisplayPort versión 1.2a. En el apartado visual nos encontramos con un diseño bastante agresivo orientado de lleno al gaming y está construido en plástico y aluminio con una terminación en negro satinado que en nuestra experiencia es ideal, ya que no se suele rayar con el paso del tiempo. Si revisamos los bordes de la pantalla son bastante delgados, lo cual es excelente si buscamos armar una configuración multimonitor. Su base está construida en metal 100% macizo con el propósito de ocupar el menor espacio posible sin sacrificar la estabilidad del monitor. Quizás un detalle que le faltó mejorar es el manejo de cables, ya que no posee ningún tipo de soporte para esconder o gestionar los mismos, y a la hora de realizar las conexiones quedan expuestos. Por la parte baja a la derecha encontramos la botonera con la cual vamos a navegar por los distintos menús, de los cuales hablaremos más tarde. Un detalle que nos encantó es que el monitor presenta un diseño ultra delgado, ya que en el área de la pantalla posee 8 milímetros de espesor, y no por ser delgado pierde su robustez, ya que Sentei contrarresta este punto dotándolo con un cuerpo metálico. En la parte superior trasera posee el isotipo de Sentei impreso, y en la parte baja nos encontramos con un compartimiento construido en plástico, el cual posee soporte BESA, lo que nos indica que vamos a poder instalarlo en otros soportes si así lo deseamos. De más está decir que el soporte que trae originalmente es desmontable. Adicional a esto, vamos a encontrar las salidas de audio de los dos parlantes que integra este monitor, los cuales poseen una calidad de audio muy mejorable. Les recomendamos que dejen este apartado de lado y usen el sistema de sonido que tengan instalado en su setup. Si revisamos sus conexiones, por la parte izquierda encontramos la entrada para el cable de alimentación, por lo cual la fuente de este monitor es interna. A la derecha posee dos puertos HDMI, un puerto DisplayPort y un jack de 3,5 para audio. En cuanto a sus regulaciones, solo vamos a poder inclinarlo 15 grados hacia arriba y 5 grados hacia abajo, dejando de lado la regulación de altura. En el apartado técnico posee una pantalla de 27 pulgadas con una resolución máxima de 1920 x 1080p y una tasa de refresco de 144 Hz. Su formato de imagen es de 16:9 y su tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Adicional a esto, posee altavoces integrados de 3 watts y el panel es del tipo TN. Y ya adentrándonos en este tema, como decimos siempre en el canal, los ángulos de visión y la reproducción de colores de los paneles TN no son de los mejores, por lo cual si vamos a utilizar el monitor para diseño nos va a convenir optar por otro con panel IPS. Por el contrario, si vamos a utilizarlo para jugar o ver películas no vamos a tener ningún tipo de problemas, ya que los paneles TN suelen tener un tiempo de respuesta menor al resto. Dicho esto, el ángulo de visión horizontal es de 170 grados y el ángulo de visión vertical de 160 grados, lo cual está bastante bien logrado y habla muy bien de la calidad del panel, el cual posee una relación de contraste de 1000:1, 16,7 millones de colores y un brillo de 200 candelas por metros cuadrados. En cuanto a sus menús, nos encontramos con los básicos que poseen todos los monitores, destacando entre sus opciones el modo de reducción de luz azul, el cual previene la fatiga visual causada por estar varias horas enfrente del monitor, contando con un total de 4 niveles de reducción. Adicional a esto, posee el menú juego, el cual nos va a permitir añadir una mira fija en el centro del monitor, pudiendo elegir entre 4 diseños y un contador con el cual vamos a poder cronometrar nuestras partidas.
Por último, destacamos la opción Overdrive, con la cual vamos a poder reducir aún más el tiempo de respuesta, y la opción para habilitar el freezing del monitor, que nos va a mejorar notablemente la experiencia de juego, teniendo en cuenta que dicha tecnología solo funciona con tarjetas gráficas de AMD, por lo cual si nuestra tarjeta gráfica es de Nvidia, les recomendamos no habilitar esta opción, ya que no vamos a notar ninguna mejora. En nuestro caso, para realizar las pruebas del monitor con FreeSync activado, hemos utilizado una tarjeta gráfica Asus RX 580 de 4 GB, con la cual testeamos los juegos Counter-Strike Global Offensive y Battlefield 1, y la experiencia de juego que nos ofreció realmente fue muy buena, ya que dicha tecnología modifica dinámicamente la tasa de refresco del monitor, reduciendo al máximo la latencia de entrada y eliminando por completo el lag, los tirones y el tearing en nuestra partida. Lógicamente, si tienen una tarjeta gráfica de AMD, les recomendamos utilizar esta opción. Por el contrario, los 144 Hz del monitor se notan y nos brindan una experiencia de juego más fluida, siendo una mejor opción respecto a los 60 Hz. Ya para cerrar, tras haber probado el monitor un tiempo, vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión. Como puntos positivos, nos gustó la calidad de construcción del mismo y lo cuidado que están los detalles en cuanto a su diseño. Destacamos que posea la tecnología FreeSync, su tasa de refresco de 144 Hz y su excelente tiempo de respuesta. Por último, posee un precio de 9.000 pesos argentinos, convirtiéndose en el monitor más económico de 144 Hz con FreeSync. Como puntos negativos, no nos gustó que no posea como accesorio un cable DisplayPort compatible con FreeSync, y también podríamos mencionar el manejo de cables del monitor, ya que no posee ningún tipo de soporte para esconder los mismos. En conclusión, estamos ante un monitor muy bien equilibrado, ya que al día de hoy, en su relación precio-calidad, es una de las mejores opciones que vamos a encontrar para jugar a 144 Hz. Lógicamente, como decimos siempre en el canal, los paneles TN tienen sus desventajas, y si lo vamos a usar principalmente para diseño, les recomendamos ir por uno con panel IPS. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse, y déjenos saber en la caja de comentarios su opinión acerca de este monitor. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.